Juan 21 y 15 al 22. Ok. Dice la palabra de Dios: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, en el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién se entregará a entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que quede hasta que yo venga, queda a ti, sígueme tú. Amén. Tú le que su palabra, vamos a orar, hermanos. Gracias te damos en esta tarde, nuestro Padre Dios. Gracias porque nos da la bendición de reunirnos en tu nombre y en tu santo templo, Señor, este día. Gracias por poder cantarte, por poder meditar en tu palabra. Oro que tú, Señor, bendigas este tiempo y tu palabra misma sea de bendición, sea de provecho a cada uno de nosotros y que encuentre un lugar especial en cada corazón y no vuelva a mi vacío. Señor, lo que tú quites de nuestra mente lo que pueda estar estorbando, de tal manera que estemos en paz, contentos, felices de haber venido, de habernos congregado, de estar alimentándonos con tu palabra, escuchando de ti. Y Señor, ayúdanos a salir diferentes a como hemos llegado. Un que milagros con tu Espíritu, que todo lo que yo hable sea tuyo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Siéntese, hermanos. Es un ministerio muy especial. Tristemente, pero es una gran realidad, no cualquiera tiene este ministerio. Puede haber muchos oradores, puede haber hombres y mujeres muy buenas para el discurso, muy buenos para el discurso. Puede haber hombres muy buenos para hablar en público. Mas, sin embargo, cuando se trata de el ministerio de la palabra, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de algo tan especial porque es tan diferente. Completamente. Conozco predicadores que no ocupan ni siquiera una nota para predicar. Son tan inteligentes que estudian la palabra de Dios y en su mente ubican los puntos de enseñanza y de ahí lo imparten, sin ocupar una nota como yo traigo 2 hojas. Otros, de pronto tenemos que, también sucede, tengo la Biblia marcada con puntos 1, punto 2, punto 3, pero tengo marcada. De manera que si donde quiera que ande, me invitan a predicar, sé dónde puedo abrir la Biblia y predicar un sermón que ya tengo yo estructurado en todo el contexto de la enseñanza que se puede dar. Pero le apunto algo allí y pongo pasajes como referencia donde me manda de dónde puede venir, dónde surge la enseñanza y por qué se refiere y a quién es dado y cuál es el propósito del fin. Y tengo en la Biblia varios sermones así. Otros los tengo acá en
la contraportada, ¿verdad? Se ofrece un sermón que de repente, hermano, predíquenos algo. Caray, muevo la cabeza, muy bien, y aquí está. Aquí están los puntos, ¿verdad? Mire, y casualmente aquí estoy viendo uno: transformados para testificar. Y una viene los puntos. Perfecto, ok. Hay quienes que, así como no ocupan marcar nada, ni siquiera la Biblia, se lo memorizan todo. Y mi respeto para esos predicadores. Hay quienes leen sus sermones. El hermano Rolando Gutiérrez, por aproximadamente 5 años consecutivos, presidente de nuestra Convención Nacional Bautista de México, el hermano, sus sermones, si usted lo hubiera conocido, él era un hombre, era un doctor en filosofía y letras, era un hombre, un teólogo en la palabra también. Sin embargo, usted lo escuchaba predicar y él leía toda su predicación. ¿Te acuerdas, Víctor? Hasta el saludo tenía escrito. ¿En serio? El hermano Rolando Gutiérrez, un hombre reconocido entre los bautistas de Latinoamérica, pero leía sus sermones. Un día lo felicité por un sermón que me encantó, que predicó a los evangelistas en Morelia en un congreso del año 91. Lo felicité no porque yo sea alguien para felicitarlo, pero me encantó lo que nos enseñó, lo que nos dijo. Y ahí descubrí que él leía todos sus sermones. No solamente que tenía notas, sino que leía todo. Me dice: ¿puedo fotocopiar el sermón y se lo paso, hermano? No, solamente me encantó y por eso lo felicito, no se preocupe. Ok, pero en sus sermones, bueno, está escrito: me da gusto saludarles, hermanos. Qué gusto que han venido esta tarde. Me pasé toda la semana estudiando qué enseñarles en este día. Y el Señor me entregó esto que ahora vamos a compartir. Y lo estaba leyendo hasta eso. Así era él. Pero hermano, nos predicaba 1 hora y nos mantenían con la boca abierta todo el tiempo. Donde la gente que nunca debe morir, porque ya murió. Bueno, ¿qué quiero decir con todo esto, hermanos? El ministerio de la palabra no se entrega a alguien nomás porque sepa hablar. Moisés tenía que llevar a cabo también, con todo y su liderazgo, él tenía que hablar, pero no era muy bueno para hacerlo. Él tenía que enfrentar a Faraón y estaba el ministerio de la palabra de por medio. Líder de un pueblo de por lo menos 600,000 gentes. Tenía que dirigirse a ellos de manera verbal, mas sin embargo él no era un hombre de fácil manera de hablar. Pero el Señor le entregó un ministerio especial, un ministerio que no a cualquiera. Hay quienes quisieran hacerlo y hay quienes lo ven tan fácil hacerlo que lo han querido hacer y se dan de topes. Hay gentes que son líderes en sus empresas, digamos de sindicatos, pero hablar de la palabra es otra cosa. Pues hermano Félix fue líder sindical en la sección 12 de la sala, ¿no? Algo así. Y usted habló con mucha gente en público, pues. No sé si usted está de acuerdo conmigo que es diferente ya para estar frente a hablar la palabra. Perfecto, es que es cierto. Definitivamente. Mas sin embargo, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que todo creyente somos un ministro y tenemos que hablar, uno de una forma, otro de otra, conforme a las propias cualidades o posibilidades, capacidades que Dios nos ha entregado. Pero tenemos que hablar, unos más, otros menos, pero tenemos que hablar. El Espíritu Santo nos ha enriquecido a cada uno de los discípulos de
y nos ha entregado una dotación especial de su gracia para que ejerzamos el ministerio que nos corresponde en la iglesia. El ministerio que nos ha sido encomendado en la obra del Señor, a uno de una forma, otro de otra, pero todos tenemos que hablar. Todos hablamos. Hay quien no lo quiere hacer. Agarra el teléfono, pastor, fíjese que tengo un amigo, una amiga. De acuerdo, está bien, pero también lo puede hacer, pero que falta valor, conocimiento, y no sé qué será. Pero lo podemos hacer todos. Ok. Porque según la palabra de Dios, todos los cristianos somos potencialmente aptos para hablar del Evangelio. Todos. El que comienza como el que ya tiene años en el Evangelio mismo. Todos, hermanos, estamos dotados de una capacidad para ser de bendición, comenzando por la impartición del Evangelio, el compartir la palabra de Dios, y de esa manera participamos de manera viva y de manera activa en el crecimiento de la iglesia, crecimiento espiritual, crecimiento del conocimiento y crecimiento hasta el número. Tenemos capacidad de participar, hermanos, todos. Hay un potencial enorme en cada cristiano. Ok. El Señor nos ha entregado ministerios diversos. Hay diversidad de ministerios, hay diversidad de dones y hay diversidad de operaciones. Mas, sin embargo, todos estamos llamados a compartir. Todos estamos llamados a hablar. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Y qué hemos visto y oído? Nuestra propia experiencia. Solo compartir la propia experiencia de un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Pero si hablamos de los que hemos sido llamados a desempeñar un ministerio especial, como es el ministerio de la predicación, ok, como que eso se cocina aparte. Eso se cocina aparte, hermanos. Porque además de ser convertidos, que ya con eso ya cada uno tenemos capacidad y tenemos el poder de compartir la palabra, además de haber sido convertidos al Evangelio, estamos hablando ya entonces de un llamamiento especial. Se da la evidencia de haber nacido de nuevo, pero entonces viene la evidencia de poseer cualidades que nos lleven o nos encaminen a entregar el Evangelio de una manera dinámica, como lo es el predicador. Presentar la palabra de Dios de una manera dinámica en el llamado que el Señor nos ha puesto en nuestras manos. Ok. Tan importante es este ministerio de la palabra, hermanos, que Satanás está atacando continuamente al siervo de Dios. El enemigo de nuestras almas está atacando permanentemente al predicador del Evangelio. Al grado de que muchos han caído en tentación, al grado de que muchos han cedido a sus propias debilidades y ahí se han enfocado en sus propias debilidades, que el mismo enemigo, hermano, se ha valido de tantas cosas y los ha desalentado. Cuando unos han caído en tentación, otros se han desalentado. Porque el ministerio más difícil en que tú tratar con gente es el ministerio de la palabra. Es el ministerio del predicador, hermanos. Por eso los predicadores, como todos los cristianos, pero de una manera especial el predicador, estamos llamados también a ocuparnos en la oración, a ocuparnos en la lectura, para poder estar fuertes ante las acechanzas. Creo que todos los cristianos, pero los predicadores, los pastores, los evangelistas, los misioneros, los que estamos llamados a ejercer este ministerio de la palabra, somos atacados de una manera muy diferente. Como que le importamos más al diablo. Y es lo que estoy diciendo. ¿Por qué razón?
Bueno, hay muchas, pero puedo solamente decir una. Porque no es lo mismo que una oveja peque y caiga en descrédito que el pastor de la iglesia, por obvias razones. De allí, hermanos, que los pastores, los siervos de Dios, estamos entonces comprometidos con una vida en santidad, una vida consagrada, comprometidos con la palabra de Dios, comprometidos con la oración, comprometidos con el servicio, comprometidos con el esfuerzo, comprometidos con el llamado, hermanos, que el mismo Señor nos ha hecho desde el día que puso en nuestra mente y nos comenzó a inquietar y empezó a tocar nuestro corazón hasta que no pudimos más, y ahí vamos a obedecer un llamado. Que no sé para quienes haya sido fácil, pero para mí no fue nada sencillo. Tuvieron que pasar muchos años desde que yo recibí el llamado de Dios para entregarme de tiempo completo a este asunto. Muy bien. Entonces, hermanos, el Señor aquí en lo que hemos leído hace la misma pregunta 3 veces. ¿Cuáles son, hermanos, sus preguntas? Volvamos a pasar. ¿Cuáles son? ¿Sabe usted cuáles son? ¿Las tiene identificadas? ¿Cuál es la primera, hermanos? Simón, hijo de Jonás, ¿me aman más que estos? ¿Y cuál es la segunda? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Y la tercera? ¿Cuál es, hermano? ¿Me amas? No sé qué pensaría. No sé cómo lidia usted con su mujer. Si usted le salió una pregunta 3 veces, ¿qué diría Gerardo? Platico. Digo, Gerardo, tu marido, no, porque el otro Gerardo tiene ese marido, platico. Gerardo, ¿me amas? Claro que sí, me amo, tú sabes que te amo. Y sí, ¿por qué? Gerardo, yo sé que estás en Cananea, tienes 3 veces de lo que amas. Tú sabes que te amo. Y la tercera vez era, yo sé que te vas a ir a Michoacán, pero me amas. ¿A qué caray? ¿Qué diría tu marido con 3 preguntas igualitas? Miren, ¿qué mande? ¿En serio? Si diría, qué caray, ¿cómo habla? Eso no. Ok, ya lo puse yo, ¿no? ¿Qué caray? Pues sí, porque como que desconcierta, ¿no? La misma pregunta en un lapso de 5 minutos. ¿Sabes qué te platicaron algo? ¿Qué? ¿Que subiste algo? ¿Qué salió en el periódico? ¿Qué? ¿Sí? Genera cierta inquietud. Y con mucha razón. Pues el Señor le preguntó a Pedro este asunto. Hermanos, el ministerio de la palabra consiste en una doble tarea. Ahorita vamos a ver en torno a esas preguntas que el Señor hizo. El ministerio de la palabra consiste en una doble tarea. Número 1, en una tarea evangelística. El Señor llevó a cabo, Él ordenó y fue hecho una pesca milagrosa. Los discípulos habían entrado a la pesca, es decir, al mar, a pescar. No habían pescado nada, su trabajo había sido inútil, infructuoso, no habían sacado nada.
Una noche estéril en cuanto a resultados se refiere. Muy bien. Eso obviamente, hermanos, trajo desaliento porque ellos tenían familias a quien traer el sustento y les fue mal aquella noche. Ok. Quiero pensar que esto hizo pensar al apóstol Pedro o a los discípulos cuando el Señor les había dicho que Él los haría o los convertiría, los transformaría en pescadores de hombres. El Señor les quiso enseñar tantas cosas. Los que saben de ese asunto de pesca, yo no sé nada, pero me han platicado. Echan la red y en la red no le ponen letrero porque el pescado o el animal del mar no sabe leer. De manera que en la red no le ponen, se aceptan solo camarones. Prohibido entrar a pescados o a peces. Prohibido, aquí se discrimina la jaiba. Imagínense. Aquí no nos interesan los calamares. El pulpo no tiene parte ni suerte con. Imagínense. Entonces se lanza la red y la red arrasa con lo que caiga. Cuando el enfoque es traer camarones, curiosamente el pescador solamente agarra camarones, porque está enfocado el camarón. Me han platicado los pescadores. En los tiempos de crisis, lo que caiga. Lo que caiga. Y ahí lo comercian como Dios les da a entender. Ok. Pero cuando los cristianos, hermanos, entendemos el ministerio de la palabra, no nos importa quién sea, porque una de las labores que tiene que cubrir justamente el ministerio de la palabra tiene que ver con la evangelización. Y en la evangelización, hermanos, podemos pensar en quien usted quiera, solo que necesite de Jesús. A qué se dedique quien sea, rico, pobre, grande, chico, letrado o no, sepa leer o no, reconocido en la sociedad o discriminado o rechazado por todos. ¿Qué importa eso? Lo que importa es presentarle la palabra, evangelizarlo. Y así, hermanos, la palabra cumple esta primera tarea, una función evangelística, hermanos, donde el cristiano tiene que ir hacia esa gente y tomarla viva para el reino de Dios, atraerla en las redes del evangelio para que venga a Cristo, sea entonces una persona fructífera en el evangelio y se convierta entonces en un proclamador del evangelio. Estoy hablando del paso del tiempo, obviamente. Ok. Porque cuánta gente en este momento, hermanos, están viviendo cautivos a voluntad del diablo. Están viviendo cautivos. Sufren emocionalmente, sufren físicamente, sufren moralmente, sufren espiritualmente, terriblemente afectados por el poder del enemigo que los tiene cautivos. Entonces el evangelio, hermanos, la palabra lo enseña, libera de las garras del enemigo a esa gente cautiva a voluntad de él. Por eso el Señor Jesucristo hacía énfasis allí en Lucas 4, lo hemos mencionado en otras ocasiones. El Señor dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Ok. Cosa que sucede en usted y en mí ahora como cristianos. El Espíritu del Señor está en nosotros, ocupando nuestro cuerpo como su templo, desde los pies a la cabeza y de la cabeza a los pies. Y dice el capítulo 4 de Lucas, versículo 18: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. No está hablando económicamente exclusivamente. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Ahí está el asunto. Y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos,
tienen el Espíritu del Señor. Si usted y yo somos cristianos, estamos dotados de la presencia del Señor. Tenemos capacidad de hacerlo. Tenemos el poder de hacerlo, hermanos. Entonces, aquí significa que tenemos que ir hacia la gente que está moribunda espiritualmente y tomarlos vivos para que esta palabra viva y eficaz haga impacto en sus vidas y el Espíritu pueda tocar sus corazones, ellos puedan entregarse a Cristo y convertirse en reproductores del Evangelio. Es importante que entendamos esta tarea evangelística, hermano, como ministros de Jesucristo, ustedes y yo. Porque todos los cristianos tenemos esta capacidad de ser ministros del Evangelio. Pero también, hermanos, el ministerio de la palabra, así como consiste en una tarea evangelística, consiste en una tarea pastoral. Y aquí hemos de entenderlo. No todos somos llamados al pastorado. No todos tenemos la vocación de ser ingenieros, médicos, abogados, arquitectos, en fin. Cada quien en su vocación. De manera que, hermanos, hacer la tarea pastoral, pienso lo que les voy a decir, y es muy delicado, tómelo por el lado bueno. La tarea pastoral, podemos pensar que solamente los pastores del tiempo completo lo pueden hacer. Usted también lo puede hacer. Increíble. Usted también lo puede hacer en un momento dado. Dios le puede usar. Miren nada más. El pastoreo tiene que ver con guianza, tiene que ver con guiar, tiene que ver con proteger. ¿Está usted pensando si usted lo puede hacer como hijo de Dios? Repito, tiene que ver con guianza, tiene que ver con proteger, tiene que ver con alimentar, tiene que ver con restaurar, tiene que ver con enseñar, adiestrar, instruir. El pastorear, hermanos, en este sentido, usted y yo lo podemos hacer. El llamado al ministerio pastoral, eso es otra cosa. No estoy hablando de un llamamiento pastoral, estoy hablando del pastoreo. Usted puede ser como guía a un hermano mayor, del hermano menor que apenas comienza. Usted puede ser capaz, es capaz de discipular a un nuevo creyente. Eso es enseñar la palabra, eso es guiar a un nuevo creyente, eso es instruir una vida que comienza en Cristo. Eso es una vida pastoral. Hay iglesias, mire el hermano Gilberto Gutiérrez, él tiene una reunión semanal con los líderes de su iglesia. Él es el pastor de la iglesia, pero 300 varones él les llama pastores o siervos. Es una iglesia enorme y él cada mes se reúne con sus 300 siervos. Dice, son siervos. Quien no entienda que es siervo no puede estar allí. Porque un siervo hace las veces del pastor, porque una iglesia de 2000 gentes, ¿cómo la va a pastorear un solo hombre? Necesita de un gran equipo de trabajo. Bueno, por lo que él me dijo una vez, tiene una iglesia de 3000 gentes, hace unos 2 años. Entonces, hay 300 pastores a su alrededor que día a día están orando por él,
Día a día están pendientes de él como pastor. Y en una reunión mensual está con ellos. Pero ellos deben entender que guían, que orientan, que protegen, que sustentan, que adiestran, que alimentan. Y lo mismo ellos deben entregar a los demás. Igualmente aquí, hermanos, usted y yo necesitamos entender que usted en Cristo es capaz de administrar a alguien, de dar un discipulado, de entregar una clase a un nuevo creyente. Usted es capaz de restaurar una vida que ha caído en pecado. Usted puede ir y leer la Biblia con aquel que ha caído en adulterio, fornicación, en robo, en adicciones, se ha extraviado de su fe. Usted puede ir, orar con él, leer la palabra. Por supuesto que puede. Esta semana a mí se me hizo medio bola en el grudo, como dice luego. Se me juntaron dos eventos fúnebres al mismo tiempo y de la misma familia. Curioso eso. El miércoles de la noche terminamos el culto sobre el teléfono que si podía ir a orar por una persona que ya estaba en sus últimos, y cuando llego, porque fui después del culto, vamos mi esposa y yo, y acaba de fallecer. Híjole, qué feo, ¿no? Yo he mentalizado a la persona que estaba en agonía. ¿Qué voy a hacer con la persona que está en agonía? Yo he mentalizado eso. De repente falleció. ¡Bum! Se me cambia todo. Porque ahora ya no es con el fallecido, con el que me había dicho que estaba ya en agonía intensa. Darle 1000 vueltas al cerebro. Bueno, Señor, ayúdame, ¿qué hago? Porque ahora me hablan por teléfono y digo, me dicen, junte a la familia y díganos algo. Así tan de repente, bendito sea Dios. Ok, júntame a tu gente. Y no son cosas sencillas, por supuesto. Empiezo a sudar, que es un encanto, cuidado que me encanta eso. Estaba la persona fallecida en su camita, y la recámara y parte de los cuartos aledaños estaban llenos de gente. Señor, ¿qué hago, Señor? ¿Qué digo? Pero Dios me iluminó, hermano. Por eso sé que en Cristo podemos hacer cosas. El Señor me dio una lectura bíblica y a otra. Leí como 5 pasajes bíblicos, todos afines, como si lo hubiera yo preparado. Como el Espíritu ilumina. Hice la oración por la familia. Me sentí bastante bien hacerlo. Luego me dice el hermano, para esto fue la familia de la hermana Graciela, pero me habla por teléfono el hermano Jorge. Hermano, fue de mucha bendición lo que usted hizo por la familia de mi esposa. Encantados con lo que le leyó. Perfecto. Por la oración que hizo. Por fortaleza, consolación, en fin. ¿Por qué le platico esto? Porque en el pastoreo se guía, se orienta, se conforta, se restaura, se adiestra, se instruye, se enseña. Y ahí mismo me dice el hermano Jorge, me acaban de hablar que un hermano de mi mamá falleció. No puede ser, le digo. ¿Sí? Y mañana llega el cuerpo.
¿Puede usted ir a predicar? Por eso se me hizo bolas en el grupo. Cuando uno ya tiene enseñado el plan de la semana y tener que improvisar, y eso se requiere meterse a la oficina otra vez y reordenar tantas ideas, ok, y estamos en el cementerio, al siguiente día predicando, a las 12:30 del mediodía. Es interesante, Carlosito, ¿verdad? Bañados en sudor, predicando la palabra. El pastoreo, hermanos. Cuando me abraza la abuelita de David, la mamá de Jorge, me abraza, pues ahí sí que hago. Y se recarga en mi pecho. Pastor, usted hace unos meses entregó a mi hijo, porque prediqué en un funeral de su hijo. Y ahora viene a entregar a mi hermano. Híjole, yo abrazándola y ¿qué le digo? Pues le dije y no sé qué. Yo no escuché que me dijo, gracias, su palabra me conforta. Ay, Señor, gracias. Y vamos a predicar en el cementerio. Cuando el Señor le dice a Pedro, ¿me amas? Qué interesante este asunto. Tú sabes que Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, apacienta mis corderos. Y luego le dice, pastorea mis ovejas. Y luego le dice, apacienta mis ovejas. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Apacienta mis corderos. El ministerio incluye nuevos creyentes. Un cordero aquí está representando un nuevo creyente. Apacienta o pastorea mis ovejas. Aquí está representando a un cristiano ya maduro en el Evangelio. En el pastoreo nos enfrentamos a todo esto, hermanos. Gente que va creciendo en el Evangelio, gente, niños que presentamos al Señor y que ahora son adolescentes y jóvenes están a punto de casarse. Ok, los pastoreamos como corderos, pero ahora hay que apacentarlos como ovejas. Un asunto interesante en el pastoreo. Pero esto no solo es un privilegio del pastor de la iglesia, usted lo puede hacer. Como pasó por mi mente muchas cosas con ganas de hablarle a alguien que me diera la mano, porque le decía, sentía que el cruz se me hacía bolas. Dios nos sacó adelante, gracias a Dios. Pero hermanos, ustedes y yo en Cristo, para llevar a cabo este ministerio de la palabra, estamos potencialmente aptos. Claro que sí, solo hay que dejarnos usar. Entonces el ministerio de la palabra consiste en una doble tarea. Tiene que ver con la tarea evangelizadora y tiene que ver con la tarea del pastoreo. Usted puede ir a orar por uno que ha caído. ¿A poco no puede hacer eso? Puede ir a leer la palabra de Dios a un cristiano que ha caído. Desde el domingo a las 5 de la mañana que sonó mi teléfono para ir a orar por un caído espiritual que estaba perdido en su adicción. Me estaba esperando en la central camionera. 5 de la mañana. Pastor, venga por favor, lo estoy necesitando mucho. Necesito que haga algo por mí, por favor. Venga, lléveme a un lugar. Necesito usted. Venga, por favor. Ahora que palabras me retumban todavía, 5 de la mañana. Y era de Dios, hermano. Porque en la madrugada dice, no conozco el número, no contesto mi celular. Pero sonó mi celular, no conocí el número, mas sin embargo, contesté, era de Dios el asunto. Y voy. Bueno, dejé pasar un poquito más de tiempo para despertar al hermano Oscar y sí me acompañó. Pastor, estoy muy alterado de mis nervios. Hay una niña que habrá hermano Oscar y por qué me lo hacen en el carril.
Y que se trataba de llevarlo a algún lado. Dijo, se me iba a tirar del carro. Yo pensé mil cosas. El hermano estuvo presto para ir a acompañarme. ¿A qué hora nos ocupamos? 7, 7:30, no sé. Pero qué bendición haber servido. El lunes me habla el hermano Oscar. Aquí está este hermano en la casa, venga por favor, hermano. Bueno, no es su esposa. Venga para que apoye a Oscar. Perfecto, ¿cómo no? Vamos. Desde allí ya las cosas no empezaron a salir como las tenían planeado para la semana, pero así es esto. Así es esto. Pero qué bendición, hermano. Podemos hacerlo, claro que podemos hacerlo. Usted puede hacer un trabajo de pastoreo con un nuevo creyente. Puede hacer un trabajo de pastoreo con un cristiano caído en el pecado, en una debilidad. Por supuesto que usted lo puede hacer, hermano. Solo cuestión de doblar su rodilla y pedir esa presencia especial y ese poder especial de Dios para llevar a cabo este ministerio con los corderos o con las ovejas. Con el que comienza o con el que tiene tiempo en la vida cristiana, por supuesto, porque el ministerio de la palabra incluye una tarea pastoral, una tarea evangelística, hermanos. Orar por el caído como orar por el que está firme, orar por el que su ser más querido se está muriendo o ha fallecido. Estar allí en las buenas y en las malas, en la cama con el que está en agonía, o estar en el cementerio predicando un mensaje de consolación y fortaleza. Todo esto incluye el pastoreo, hermanos. Esto lo hace grande el ministerio pastoral. El que Dios nos dote de capacidades para llevarlo a cabo. Y usted lo puede hacer. ¿Me amas? Apacienta mis corderos. Si me amas, que no te importen menos los nuevos convertidos. ¿Me amas más que estos? Apacienta mis ovejas, que no te importen menos los viejos en el Evangelio. Hermanos, el ministerio pastoral, con esto termino, ofrece una seguridad de provisión. Esto es increíble, difícil de creer para quien no sabe de qué se trata esto. Pero el ministerio de la palabra incluye una seguridad de que siempre habrá lo necesario para cada día. No habrá lujos. No necesitamos lujos. Necesitamos solamente con lo que se pueda vivir y vivir bien. Tras una noche de infructuosa labor en el mar, el Señor regresa a sus discípulos y les dice boguen más mar adentro, y regresan con la red llena, regresan con la red completa que hasta se rompía. Por eso nuestras redes, hermanos, siempre deben estar bien reforzadas. Bien reforzadas. El Señor ha prometido suplir legítimamente nuestras necesidades primordiales. Nuestras necesidades básicas como ministros de la palabra siempre estarán suplidas en la gracia de Dios. Siempre. Habrá momentos difíciles, pero las necesidades básicas siempre estarán cubiertas. 23 años metido en eso de tiempo completo. Y lo digo con autoridad y con mucho satisfacción. Siempre ha habido para comer y siempre ha habido para atender la salud. El Señor ha estado allí, hermanos. Cuando le damos el primer lugar al Señor, Él es fiel. Él es fiel.
cuando nos entregamos por amor a su obra y somos leales a su llamado, Él siempre estará proveyendo. Él siempre se dejará sentir. Sé tener mucho, sé tener abundancia y sé no tener nada, decía Pablo. Pero sé que ante estos momentos difíciles, mi Dios pues suplirá. Están viviendo momentos difíciles, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, les dijo Pablo a los filipenses. Todo lo que os falta, Dios les suplirá. Así es. En su riqueza, en Cristo Jesús. De manera que esto no es un problema real cuando somos llamados a este asunto. Y cuando obedecemos al Señor, nos ofrece una doble seguridad. La primera es de provisión. La segunda es que el Señor traerá frutos al trabajo. Esa es su promesa. Lo más difícil es traer frutos. Lo más fácil es sembrar la planta. Usted y yo podemos sembrar la semilla, pero usted y yo no podemos obligar a la planta que dé frutos. Dios puede obligar a la planta que dé frutos. Y Él lo hace, que en su propia naturaleza la semilla reviente, pueda germinar, nacer la plantita y a su tiempo empezar a dar fruto. El proceso natural de crecimiento, el proceso natural de desarrollo y de fructificación. Así mismo es el ministerio de la palabra, hermanos. Nuestro deber es sembrar la semilla, cultivar la planta que Dios ha prometido dar el fruto. Y el labrador, para participar de su fruto, de los frutos, debe trabajar primero. Entonces lo más simple para este proceso es el nuestro. Lo más complicado lo hace el Señor, que es el de dar fruto. Yo puedo sembrar y puedo cultivar la plantita y encargarme hasta de que se vea bonita, pero no de que dé fruto. Mi deber solamente es hacer lo que me toca, sembrar y cultivarle. El Señor bendecirá mi esfuerzo. Esa es su promesa. Por supuesto que esa es su promesa, hermanos. El Señor le dijo: vayan y echen la red, pero váyanse más adentro, métanse más allá, no tengan miedo, no se desalienten, vayan. Y ellos fueron, solamente hicieron lo que tenían que hacer. Y la Biblia dice que ya no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que había en ella. Esto es promesa divina, hermanos. Y pescados más grandes que lo normal. Doble peso y doble tamaño. No siempre vemos los frutos de inmediato, hermanos, porque tiene que hacer un proceso natural de plantación y de crecimiento y de desarrollo para que venga la fructificación. Es un proceso natural, pero Dios siempre se encarga de lo más difícil. Lo que usted y yo no podemos hacer, Dios se encarga. Nuestra parte solamente es esforzarnos y Él nos premiará con el fruto. Solo hay que creerlo, hay que entenderlo, y el ministerio de la palabra ofrece una seguridad de provisión y una seguridad de fructificación. Y por si fuera poco, Él dice que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Por eso el apóstol Pablo le dice a los Corintios: así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15:58. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es el 57. Hermanos, vamos adelante. Usted puede hacer un trabajo especial en la iglesia, solo cuestión de que quiera hacerlo. Despertar ese potencial que ha estado somnoliento. Solo que quiera hacerlo. El proyecto que el Señor nos ha entregado para comenzar le incluye a usted.
Los adolescentes creo que han empezado hasta mediodía que nos reunimos. Vi un gran ambiente con ellos al plantearles el inicio de todo este asunto el próximo viernes, con el favor de Dios. Hermanos, todos estamos incluidos, usted forma parte de él. Y Dios le llamará a usted. Y Dios está interesado en usted. Dios espera mucho de usted. La gente le necesita. Dios lo llama. Esto es lo que queramos hacer. Pónganse aquí. Gracias por regalarnos este mensaje, por bendecirnos, por ayudarnos, Señor, a entender de qué se trata el ministerio de la palabra. Al ver y recordar tu promesa fiel, de estar siempre con nosotros, al pendiente de nuestras necesidades, de tú hacer lo que nosotros no podemos hacer, que seamos fructíferos. Pero ayúdanos a entender, Señor, que necesitamos cumplir esa tarea evangelizadora y esa tarea de pastoreo. Ayudar al que comienza, como al más avanzado. Levantar al caído, restaurar al caído. Señor, sé con nosotros. ¿Cómo te necesitamos, Dios? Te necesitamos tantísimo, tanto, como el mismo aire que respiramos, Dios. Así que ilumina nuestra mente y fortalece nuestro corazón y quita todo lo que estorba, Señor. Y si bien te parece no quitar lo que nos estorba, ayúdanos y danos la fortaleza para brindarlo, para vencer los obstáculos. Pero que tú seas glorificado, tú seas engrandecido en medio nuestro y tu palabra corra y sea predicada. Gracias, Dios, por contar contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendito Señor y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque este día nos has dado la oportunidad de venir a tu casa, Señor, para convivir como hermanos, Señor, pero también para edificarnos, para alimentarnos de tu palabra, Señor, y salir alentados. Gracias por este mensaje, Señor, que ha sido traído a nosotros, Señor, por medio de nuestro pastor. Te pido, Señor, que ese mensaje, Señor, quede en nuestros corazones y que podamos poner en obra, Señor, aquello para lo que tú nos has llamado. Señor, ayúdanos a servirte cada día más, Señor, y no ser conformistas, sino trabajar día a día para ti. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y eres amoroso a pesar de que nosotros te fallamos. Te pido, Señor, que te quedes con nosotros y que trabajes también en los corazones de los hermanos que no han venido este día. Te pido que le pedagogía a tu espíritu, Señor, y que pronto puedan estar con nosotros. Perdona todos nuestros pecados y llévanos también a casa o al lugar que vayamos. Siguen con nosotros, Señor, el resto de esta semana, Señor, y que todo lo que tengamos planeado, Señor, sea solamente dirigido por ti, Señor, y que sea una semana de éxito. Perdona una vez más todos nuestros pecados, todo aquello lo que te hemos ofendido, y quédate con nosotros en Cristo.